Al salir la segunda película de la franquicia Jurassic Park, también se vería gran potencial en sacar algunas nuevas interacciones con el público, mercancía que acompañaría la película, lanzando The Lost World Jurassic Park, un videojuego de acción de alta definición en 3D que se lanzó en 1997 para Sega Saturn y Sony PlayStation. Fue lanzado por DreamWorks Interactive y publicado por Electronic Arts. The Lost World Jurassic Park se basa en la novela y en la película del mismo nombre. Una edición especial del videojuego fue lanzada en 1998 para la PlayStation como parte de su línea Greatest Hits y presentó varias modificaciones del juego, pero lo que a muchos le llamó la atención fue su muy variada cantidad de enemigos, teniendo muchas especies nuevas y algunas no vistas en la película. Preparen los controles de la consola y su guía de campo, porque hoy veremos todas las criaturas del videojuego de The Lost World Jurassic Park. Compsognathus. Este pequeño dinosaurio es el primero que controlamos al empezar nuestra aventura, siendo el personaje jugable más débil, pero el más ágil. Con este dinosaurio pasaremos una manada de Brachiosaurus, nos sumergiremos en los ríos infectados de cocodrilos de Isla Sorna. También tendremos que escapar de un molesto Carnotaurus, y nos veremos cara a cara con el mayor enemigo de los Compsognathus en esta historia, Dieter Stark. A pesar de ser un personaje algo débil, es bastante ágil y logra ser muy rápido, logrando escapar de muchos enemigos más grandes. Staurikosaurus es uno de los principales enemigos dentro de los niveles del Compsognathus, de colores amarillentos, suele ser de los enemigos más molestos dentro de los primeros niveles, usualmente suele salir de 3, siendo bastante complicado enfrentarlos juntos. Su única aparición en la franquicia fue en este videojuego. Bauroosuchus, un cocodrilomorfo presente en los niveles del río, donde el Compsognathus deberá estar en las oscuras aguas para continuar su travesía. Son difíciles de matar, ya que al estar sumergidos, el compi es presa fácil para estos veloces reptiles asesinos. Su nombre posiblemente esté mal denominado, lo cual trajo algunas confusiones para los fanáticos. Carnotaurus. Dentro de los niveles del Compsognathus, luego de pasar la manada de Brachiosaurus, llegamos a ver a este dinosaurio carnívoro. En principio está plácidamente durmiendo, hasta que sin querer lo despertamos y empieza a seguirnos para devorarnos. Su apariencia no se parece a un camaleón y por lo que se puede ver no se puede camuflar. Es más bien un Carnotaurus de estilo clásico y sin modificaciones artísticas. Muchos jugadores recuerdan esta parte por lo complicada que resultaba de no saber qué había que hacer y de no saber cómo evitar los ataques del Carnotaurus. Brachiosaurus. Una manada de estos animales pasa por el bosque de la Isla Sorna y nosotros como Compsognathus debemos evitar que nos pisen y que interrumpan nuestra travesía. En un inicio se pensó en incluir más segmentos de estos herbívoros, pero al final se descartó, dejándolos solo en pequeñas participaciones y como obstáculos en los primeros niveles. Deinonychus, de apariencia similar al Velociraptor, aunque más pequeño, y de colores más opacos. Los Deinonychus suelen causar problemas en las 3 primeras campañas, siendo uno de los enemigos más formidables en los niveles Compsognathus, siendo uno de los dolores de cabeza en los niveles del Cazador, y convirtiéndose en presa en los niveles del Velociraptor. Es interesante poder ver esta criatura en la Isla Sorna, al menos en la historia de este juego. Había más de un tipo de dromeosáuridos en la isla, por lo cual resulta bastante llamativo ver los constantes peleas que surgirían entre los Velociraptores y los Deinonychus. Mamenchisaurus. Originalmente se pensó en incluir a esta criatura en reemplazo de los Brachiosaurus del primer nivel del Compsognathus, pero más tarde se los descartó en favor de incluir un ejemplar más clásico y optaron por el Brachiosaurus, siendo el saurópodo más olvidado de toda la franquicia, siempre siendo la sombra del Brachiosaurus. Leptoceratops. Es uno de los enemigos en los primeros niveles, siendo puesto en el juego como referencia a la novela, en donde suele confundirse con Microceratus. Es un enemigo formidable para el Compsognathus, y también se nos dice que es una de las presas naturales del Tyrannosaurus Rex, sirviéndole de alimento. Fue interesante que optaran por incluir una especie que para muchos sería poco interesante. Baryonyx. Dentro de los primeros niveles de la campaña de Cazador, o donde controlamos a Dieter Stark, podemos toparnos con algunos de sus dinosaurios carnívoros, siendo los principales enemigos dentro de las cuevas y apareciendo en gran cantidad, siendo, de no tener cuidado, una sentencia de muerte. Su apariencia es mucho más clásica y sus colores no son tan llamativos, siendo muy diferente a los ejemplares que veríamos tiempo después en el parque de Masrani, en Jurassic World.
Pachycephalosaurus. Más adelante en los niveles de Dieter Star podemos encontrarnos con estos dinosaurios herbívoros, que si bien comen plantas, son bastante peligrosos por su manera de atacar, donde utilizando su duro cráneo nos embisten y causan bastante daño. Además de que con esta capacidad también pueden romper paredes de roca. Su apariencia es un calco a los vistos en la película y siempre suelen salir más de 3. Los veríamos también en los niveles del Velociraptor, en el bosque quemado, donde nos ayudan a pasar algunos segmentos, donde su capacidad de atacar destruyen los muros de roca que nos impiden pasar, aunque debemos tener cuidado porque tienen una alta agresividad. Dimorphodon. De los principales y más molestos enemigos de las primeras campañas, suelen llegar por el lado izquierdo y sus ataques son constantes, siendo bastante problemáticos de tener poca vida. No son muy resistentes y con poco esfuerzo suelen morir, pero de dejar que se acumulen o que ataquen es muy probable que acaben drenando toda la vida. Suelen aparecer principalmente en las cuevas o canteras. Euplocephalus. Al final de los niveles del Velociraptor aparece un jefe, el cual debemos vencer para terminar con la campaña. El Euplocephalus es indestructible, pero utilizando una estrategia de ataque lo podemos vencer. Solo debes tener precaución de que no te golpee con el mazo de la cola, de lo contrario te hará mucho daño. Es un enemigo que no es tan rápido, por lo cual será más fácil sorprender y acabar con él. Fue muy interesante que incluyeran más especies no vistas en la pantalla grande en este videojuego. Dimetrodon. Pensado para los niveles de Dieter Stark en las cuevas, los Dimetrodones estaban listos para ser incluidos, pero finalmente se descartaron, aunque pudimos ver a uno de ellos en la galería de fotos, y también al inicio de la introducción en los niveles del Tyrannosaurus Rex. Se desconoce por qué fueron eliminados, pero se teoriza que fue eliminado para no sobresaturar de especies al jugador. En lo personal siempre me pareció interesante la inclusión de esta criatura en el universo de Jurassic Park, y más aún en The Lost World. Stegosaurus. En uno de los niveles de Tyrannosaurus Rex nos topamos con este dinosaurio, siendo uno de los enemigos a vencer, funcionando como un mini jefe. La estrategia de ataque consistía en morderle la cabeza al Stegosaurus, y con algunos cuantos de estos ataques, el Stegosaurus moriría, y podríamos regenerar vida. En el juego el Stegosaurus resiste bastantes de estos ataques, en la película no podría resistir tan solo uno, ya que el Tyrannosaurus Rex le arrancaría la cabeza. Había también que tener cuidado con su Tagomizer, el cual solía utilizar constantemente. Allosaurus. En uno de los últimos niveles del Tyrannosaurus Rex, logramos entrar en una cueva, en donde aparte de velociraptores, nos topamos con el Allosaurus, siendo uno de los enemigos más molestos que existen. Todo esto debido a que al atacarlo resulta muy difícil, por su manera de retroceder a nuestros ataques, y de no acercarse lo suficiente, el ataque resultará en un fracaso. Son enemigos resistentes, y morirían con más de 3 ataques del Tyrannosaurus. Suelen aparecer de 2 en 2, y son bastante ágiles. Muchos jugadores concuerdan en que los Allosaurus son los enemigos más molestos y difíciles de matar de todo el juego. Geostenbergia. Uno de los reptiles voladores es avistado en los niveles del Tyrannosaurus Rex, específicamente en los niveles de los Geysers. Podemos verlo surcando los cielos, antes de desaparecer, siendo al igual que en la película, una participación pequeña y no representa una amenaza para el jugador. Triceratops. Dentro de los niveles de Velociraptor y Tyrannosaurus Rex aparece el Triceratops, siendo en el caso del Velociraptor un enemigo complicado de vencer y que proporcionaría bastante cantidad de vida de llegar a matarlo, mientras en el caso del Tyrannosaurus resulta en un enemigo que no produciría mucha vida y de utilizar la estrategia correcta es fácil de vencer, pero al igual que el Stegosaurus resulta en un combate extenso que de dar mal paso podría vencernos. Aparecen los niveles de los Geysers, casi al final de estos niveles. Giganotosaurus. Pensado para aparecer en los niveles del Tyrannosaurus Rex como un jefe, más tarde siendo pensado para ser un enemigo común, sería reemplazado por el Allosaurus. Para no quitarle imponencia al Tyrannosaurus Rex, se le llegó a realizar un concepto de arte que pudimos ver en la galería de fotos, luciendo colores muy únicos y siendo bastante llamativo ver a otro gran carnívoro aparte del Tyrannosaurus Rex en las islas para ese tiempo. Hubiese sido un gran rival para el lagarto tirano de llegarse a incluir en el juego. Velociraptor. Llegamos a controlar a un Velociraptor en algunos niveles. Además, cuando somos Dieter Stark, el Tyrannosaurus Buck y Sarah Harding, los llegamos a enfrentar. Su apariencia es la de los machos vistos en la película, luciendo colores anaranjados con rayas negras, siendo un color parecido al de los tigres, aunque también llegamos a ver la presentación de los niveles del Velociraptor, otra apariencia, siendo la apariencia de las hembras, con colores marrones verdosos. También llegamos a enfrentar a otros Velociraptores dentro de los mismos niveles del Velociraptor, siendo muy posiblemente de clanes rivales o hembras agresivas, ya que su coloración es similar a lo presentado en la primera película. Más tarde, en los niveles del Tyrannosaurus Rex y de Sarah Harding, solo podemos ver a los velociraptores machos con el patrón de colores anaranjados. Tyrannosaurus Rex.
En el juego podemos controlar después del Velociraptor al Tyrannosaurus Rex, siendo el ejemplar macho de la película, apodado como Bug. Pasamos por campamentos de InGen devorando a todos quienes se interpongan en nuestro camino y destruyendo los ocultaltos de los mismos. Más adelante, en la campaña de Sarah Harding debemos huir del mismo Tyrannosaurus Rex durante todos estos últimos niveles, hasta que en el final, en el barco SS Ventura, debemos enfrentarnos al Tyrannosaurus Bug, aunque después de vencerlo aparece su compañera, la Tyrannosaurus hembra Doe, curiosamente y contrario a la película, pero según algunos estudios, más similar a la vida real. La Tyrannosaurus Doe es mucho más grande que el Tyrannosaurus macho Bug. Además, Doe tiene unos colores bastante similares a los de la Tyrannosaurus Rex de Nublar, Rexy, algo exclusivo del juego, ya que en la película tenía cierta variación de coloración. En la versión que salió tiempo después, teníamos la posibilidad de jugar un prólogo, utilizando a Bug y haciendo un caos en las instalaciones de InGen. Sobre la cría de estos dos, no aparece en el juego, siendo desconocido su paradero y también su existencia. Antes de terminar, vamos con las dudas, recomendaciones y saludos. Francisco Javier Jiménez Herrera nos pregunta dónde encontramos los fragmentos de video de la serie, refiriéndose a Primeval. La puedes encontrar en Dailymotion, solo tienes que ir a tu navegador favorito y buscar Mundo Primitivo y el capítulo o temporada que quieras ver. Te recomiendo esta opción, ya que tiene el doblaje castellano, que en lo personal es mucho mejor que el latino. Peter Rex nos dice que deberíamos hacer un video en donde enlistemos todas las especies descartadas de la franquicia Jurassic. Pues en primera lo pensé, pero creo que el formato de short ayudaría un poco más a la categorización de las especies de cada película. Aunque ustedes qué prefieren, los videos shorts o los videos largos. También para finalizar, y como viene el caso, Pepazo 2910 nos comentó algo que me hizo mucha gracia en el video de videojuegos de Jurassic Park, refiriéndose al final secreto en donde Ian Malcolm nos dice que ya estuvo bueno de jugar. Si tienes una duda, recomendación o quieres un saludo, déjalo todo en los comentarios. Algo que deben recordar es que los comentarios que aún no haya respondido su duda en algún video tienen más preferencia al de los usuarios, los cuales ya haya respondido alguna de sus dudas en algún video. Pero en fin, ¿qué tal les parecieron las especies de este genial título de The Lost World? En lo personal me encantó cómo expandieron las especies de la isla Sorna, en donde, con una sensación única y sin duda, fue una excelente decisión incluir a estas especies. Pero en fin, yo me despido. Soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas y los veré pronto en la próxima pesadilla.